Muchísimas gracias. Pues complacida y agradecida de que nos acompañen. También llama mucho la atención, ¿no, Jenny, de ver tanta audiencia femenina? Particularmente este es un tema que nos atañe, que por alguna razón nos convoca, y bueno, que empecemos por algún lado ya es suficientemente significativo. En esta ocasión vengo a compartirles la experiencia que nosotros trajimos al IDEP como una experiencia de investigación educativa. Sí, nosotros nos empezamos a inquietar un poco sobre la manera como en la escuela se estaban viviendo los roles de género. Y nuestra apuesta, digamos, de manera contrastante con la apuesta de Jenny, es una apuesta que va más en dirección de lo teórico, del aterrizaje teórico de una teoría particularmente sociológica, que es la teoría de los imaginarios sociales. Nosotros nos empezamos a preguntar, empezamos sobre la observación y a darnos cuenta de que en la escuela, o sea, que el escenario propio de las diferencias pues desproporcionales de género no era cuando nosotros salimos a la calle, ni necesariamente la familia, ni el Transmilenio, sino que esos roles de género estaban empezando a gestarse dentro de las aulas y dentro de los espacios escolares. Nos dimos cuenta de que en la experiencia los niños y las niñas se dicen: el que llegue de último es una nena, el que tape como una niña. Me llamó mucho la atención esa expresión en un partido de fútbol: está tapando como una niña. Sí, imagínense qué cosa tan denigrante en un equipo de micro, pues que tape como una niña, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de construcciones que empezamos a denotar como culturales empiezan a gestarse en la escuela. Y cuando echamos raíces sobre la investigación, pues la preocupación creció más. Pero particularmente en este escenario, nosotros trabajamos con estudiantes de grado 10º del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. Y entonces, gracias, muy amable. La siguiente. Teníamos esas inquietudes fundantes, como les digo. Entonces esta es la experiencia que nosotros trajimos al IDEP en el año 2013. Y entonces procuré, traérselas muy similar a lo que nosotros trajimos inicialmente. Y entonces eran las prácticas escolares como asidero de tradicionalidad que define a hombres y mujeres dentro de un estrato social, caracterizándolo como heterosexista. Con el correr de la investigación, de los años y de la profundidad que cada uno de nosotros le dio a la investigación, empezamos a darnos cuenta de que esas definiciones de roles, de que usted es niño y de que usted es niña, como tan fijas en la escuela, se reflejaban, se revertían sobre las realidades sociales de niños y niñas que a futuro serán mujeres y hombres, y que además dentro de su construcción sexual, afectiva, emocional y social, en ese camino, pues digamos que podía llegar a ser doloroso, ¿sí? Que a las mujeres nos hacía sufrir. Hace poco estábamos viendo un debate muy actual sobre el hecho de que las niñas fueran o no con falda al colegio, ¿sí? Yo veía unos foros de discusión. Claro, leer esos comentarios es como garantizar un mal de estómago, ¿verdad? Porque hay muchísimas resistencias. Había alguien que comentaba como, pero ¿por qué discuten esa tontería? Para nosotras, desde nuestra experiencia escolar, sabemos que no es una tontería. Que el hecho de tener falda, ¿cierto? Restringe nuestras actividades escolares, ¿cierto? Lo que quisiéramos, por ejemplo, hacer en el descanso. Y de hecho, estudios más acuciosos, por ejemplo el de la profesora Araceli Mingo, en México, dice que justamente esas distribuciones, esos lugares comunes, esos lugares tan fijos para mujeres y hombres en la escuela, tienen muchísimo que ver con lo que en términos vocacionales va a preferir una niña a un niño. Me explico. Eso da origen, o también, de alguna manera nos va a decir por qué las facultades de enfermería, de educación, todas las facultades que tienen que ver con cuidado están ocupadísimas por mujeres, ¿cierto? Porque es que
el hecho de que a nosotras nos enseñen a jugar de tal o cual manera, o que nos enseñen a preferir tales o cuales juegos, implica que también eso se va a proyectar en una adulta y en un adulto. Bueno, y eso lo vamos a ver un poco en el trayecto del trabajo. Explica también por qué las facultades de ingeniería están llenas de hombres, ¿cierto? Y además porque dentro de nuestra experiencia ya universitaria podemos identificar que un hombre que está en una facultad de educación es como, ¿cierto? ¿Y qué decimos todas o qué dicen todos? Es marica. Sí, entonces justamente esos señalamientos, exacto, pero en el argot popular, ¿cierto? Uno decía, ay, es un respetabilísimo homosexual, sino, no, es un marica, ¿cierto? Entonces, esas construcciones precisamente echan raíces, tienen un antecedente casi en las construcciones infantiles. Bueno, cuando entonces identificamos esto y nos preocupamos muchísimo, dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer una caracterización de lo que es ser niño y ser niña en la escuela? Esa construcción de esa identidad sexual, porque esa es la implicación particular que tiene en los espacios escolares. Y entonces dijimos, bueno, pudimos haberlo hecho desde las representaciones sociales, pudimos haberlo hecho desde el campo de la antropología, desde el campo de la etnoeducación, haciendo una observación, pero nosotros optamos por los imaginarios sociales de Castoriadis y, bueno, al final me pondré cansona con la explicación del autor, pero por ahora no. Dijimos que estos imaginarios nos van a permitir identificar lo que no es imaginario, lo que es real. De hecho, Castoriadis define los imaginarios como lo más tangible de la sociedad, porque es que los imaginarios le dan orden, le dan luz, le dan sentido, le dan arraigo a nuestras actuaciones culturales, les dan un deber ser, ¿sí? Entonces quedaría muy mal, no sé, imagínense algo que se sale de todo orden imaginario cultural. No sé, algo bien raro, como que hubiera un equipo de fútbol profesional femenino, que es cierto, eso es una realidad, que está denunciando una experiencia inequitativa de género frente al ser o no futbolista mujer en Colombia, ¿cierto? Eso rompe los imaginarios. Entonces dijimos, bueno, nos vamos con los imaginarios sociales. Los imaginarios como le dan luz a la psique, viéndolo desde el psicoanálisis, entonces es lo que nosotros consideramos como lo racional, como el deber ser de la sociedad. Y entonces dijimos, bueno, después de haber identificado ese tipo de imaginarios dolorosos en algunos casos, decimos que estos procesos de exclusión y violencia que se evidencian en la escuela cuando no se corresponden a los roles tradicionales de género y a la formación de la identidad sexual. Entonces, cuando eso sucede, hay una ruptura del imaginario. Bueno, teóricamente el imaginario tiene muchísima posibilidad, porque pensar al sujeto dentro de la teoría de los imaginarios es pensar a un sujeto transformador. Sí, digamos que, y además, de hecho, creo que es la apuesta que tenemos todos y todas los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, sobre la educación, ¿sí? Desde un campo de la transformación. Gracias. Entonces, ese planteamiento inicial. Entendimos a la escuela como una institución social legítima encargada de la transmisión y reproducción del modelo social y de los valores que caracterizan a una sociedad. Cuando se lee a Bourdieu, por ejemplo, desde la definición de lo que son instituciones, desde lo que es la dominación masculina, dice que hay algunas instituciones que tienen más legitimidad en esa impartición. Instituciones tales como la familia, que es la primera, ¿cierto? En la familia, donde a las mujeres se nos dice, bueno, si no aprende a cocinar, ¿cómo va a ser cuando tenga marido? ¿Sí? Esa es la primera institución. Ahora, la ponencia que nosotros traemos para hoy dice imaginarios sociales de los roles de género en la escuela, un tema de persistencia y de pertinencia. Es decir, nosotros hicimos la investigación en el 2013, pero observamos que, de hecho, en la escuela, en la universidad, en los espacios académicos, continúa, persiste, ¿sí? El año pasado nosotros aplicamos como unas entrevistas a unos grupos de
de grado noveno, y las niñas señalaban, es que, porque si yo tengo un hermano, él puede salir hasta tarde. ¿Sí? Porque si yo tengo un hermano, él puede ir solo. Sí, o sea, y bueno, la pregunta también es para cada una por allá en su discernimiento. ¿Por qué? Porque si tengo un hermano, porque yo tengo que hacer el oficio de mi hermano. ¿Sí? Entonces, ahí la pertinencia y ahí la persistencia. Esto persiste en los hogares. Entonces, volviendo a la escuela como institución, Bourdieu señala que es otra de las instituciones en las que se privilegia la reproducción, la configuración y la reproducción de los roles de género, estando la Iglesia y estando, por supuesto, el Estado. ¿Sí? Si nosotros nos fuéramos a pensar en las cifras de participación política, digamos, en los casos, en los puestos muy visibles del Estado, ustedes también conocen el drama que están viviendo, la diferencia, ¿sí?, que se vive en términos de participación, de elección y de visibilidad. Luego, entonces, los imaginarios sociales, como ya lo mencionaban, como construcción colectiva transmitida, como un orden social establecido y como unos cimientos de subjetividad. El orden de las cosas, lo que debe ser el imaginario. ¿Listo? Ahora, roles de género. Bueno, espacios, actitudes, prácticas, hábitos en los que se debe desenvolver exclusivamente el ser hombre o el ser mujer. ¿Sí? La exclusividad. El balón de fútbol, a ver, por favor. ¿Sí? La premiación en deportes, pues, a ver, ¿quiénes quieren hacer una coreografía? Pues, digamos que este es algo que para nosotros es extremadamente cotidiano. Gracias. Entonces, las notas metodológicas. Esta es una investigación de corte, fue una investigación de corte educativo, pues que reconoce la escuela como un lugar de investigación, que digamos que eso fue lo que más nos permitió hacer puente con el IDEP, como un espacio donde donde está el cimiento de la sociedad, y de hecho como una institución llamada a la transformación. Sí, espacios como apuestas como las de Jenny nos permiten pensar en la escuela como transformadora. Ahora, para ahondar un poco y para irme por aquí por una rama que tengo, que es la investigación particular sobre la que yo me moví en el doctorado, fue pensar las ciencias sociales y la escuela como un espacio reproductor de roles femeninos y masculinos, especialmente marginando a la mujer dentro de su saber, de su conocer, de su ser, y calificando la escuela como un lugar para la exclusión en tres sentidos: desde el lenguaje, desde el saber y desde la práctica. Porque sí, y particularmente yo me moví sobre las ciencias sociales, Fidel se mueve más sobre la ética como esta investigación, pero las ciencias sociales, igual que casi todas las ciencias, desconoce el saber femenino, y es más, lo ve con muy malos ojos, ¿no? O sea, ese saber que ancestralmente las mujeres tenemos no es un saber propiamente científico, es un saber popular. Sí, es un saber que no permite ser científico, pues que entendemos por ciencia algo muy riguroso, muy metódico, un asunto epistemológico, de definición de ciencias, de teorías, de corrientes, ¿cierto? Ese no es un saber para las mujeres. El feminismo ya, digamos que ha trabajado ampliamente sobre eso, sobre la definición epistemológica de las ciencias en el campo y en el conocimiento de las mujeres. Cuando hace unos 3 años la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional tuvo un aniversario muy importante, y entonces todo el mundo se fue a ver, habían puesto como unos pendones con los sociólogos más importantes, y oh sorpresa, ni una mujer. Cuando se hacen estudios sobre las artes, y entonces lo mismo se pensará en los grandes artistas, oh sorpresa, todas las mujeres entramos a los museos, pero pintadas, ahí sí dicen, sí, pero como autoras, como fundadoras, no. Sí, entonces la ciencia, cuando vamos a verlo, lo que en resumidas cuentas nos encontramos, es que ha marginado a las mujeres. Y obviamente
desde esa formulación propiamente epistemológica, filosófica de la ciencia, desde eso que es muy grande por allá, desde esa mole ideológica que es la ciencia, ha venido reflejándose sobre la manera como entendemos la escuela. Y esa es una construcción puramente moderna, la ciencia y la escuela. Han ido de la mano, con el progreso, con el capitalismo, con todos esos grandes discursos, esos metarrelatos muy propios de la modernidad. Ahí encontramos la escuela y ahí encontramos la ciencia. Y nosotros pues obviamente hemos venido heredando esos órdenes particulares que nos permiten entender el conocimiento y saber de una sola manera. Entonces, por ese lado entendemos que la escuela necesita abrir espacios de apertura, establecer espacios de apertura, ¿sí? Desde el conocimiento. Fíjense que nosotros, esta ya es una apuesta particularmente desde el saber, ¿sí? Desde el conocimiento. Bueno, claro que nosotros nos fijamos más en la práctica, ¿sí? Eso es lo que hacen los imaginarios sociales. Luego, decimos que es una investigación de enfoque cualitativo, porque nosotros lo que queríamos era identificar cuáles son los imaginarios sobre género que tienen los estudiantes de un grupo de grado 10º, ¿sí? Ahora, bueno, eso tiene, digamos que también es una oferta para ustedes, es una invitación sobre quienes quieran trabajar. Los imaginarios sociales nos permiten identificar afectos, molestias, inconformidades que en general tenemos los seres humanos, los sujetos, sobre algo. En este caso eran los roles de género. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Sí, fíjense que no hay nada en ese tránsito, hombre y mujer. Sí, porque es un sistema binario, ¿verdad? Sobre el que nosotros estamos moviendo. O es hombre o es mujer. Entonces, este enfoque cualitativo nos permitía utilizar una serie de estrategias muy abiertas y muy sensibles a la interpretación, que también es una apuesta metodológica, ¿sí? Nos brindan una serie de instrumentos, aplicamos, que la entrevista, que el taller iconográfico, bueno, nos permite ver, precisamente identificar esos imaginarios. Los imaginarios luego encontramos que tienen unas posibilidades, no solo en términos teóricos, sino en términos pedagógicos. Es decir, el hecho de que los estudiantes los identifiquen en el aula nos permiten también combinarlos con nuestras estrategias pedagógicas. Y bueno, enmarcada obviamente en la teoría crítica, que se basa en hechos concretos, evidenciados desde la experiencia escolar, y los puede someter a una revisión técnica teórica. Y finalmente propone miradas alternativas frente a una tradicionalidad que le restó protagonismo a lo femenino y a la escuela como lugar para la producción de subjetividades. Gracias. Bueno, este fue un ejercicio muy sencillo, que cualquiera de nosotros lo puede aplicar en el aula o pues, así rapiditamente en la mente. Por grupos, y fue el que les quisimos compartir hoy, por grupos, se les entregaba una silueta y ellos iban a hacer una silueta. Muy fácil, eso es muy fácil, ¿cierto? En la parte de la cabeza decíamos qué expectativas tengo para mi futuro, así como la proyección. En la parte de las extremidades superiores, qué expectativas cree que tiene la sociedad para mí. Y en la parte de las extremidades inferiores, qué expectativas tiene mi familia para mi futuro. Sí, fíjense en la carga, ¿cierto? Ahí hay bastante tela de donde cortar. Entonces, bueno, sorprendámonos o no con los resultados. Continuemos. Entonces, ellos tenían una serie, lo que debían ubicar en la silueta eran unos recortes de revista. Fácil, muy fácil, ¿sí? Pero entonces, fíjense cómo estas imágenes para nosotros también son clasificables, ¿no? Digamos que cada una de las imágenes tiene una afinidad con alguno de los géneros. Listo, gracias. Aquí hay uno. Listo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Estos eran sobre todo niñas, como podemos ver, chicas, y entonces ubicaban paz, amor. Aquí no sé si alcanza a ver, están graduándose, familia, viajes. Bueno, esta es muchísimo más diciente, ¿no? La silueta es bastante muy femenina. Fíjense, y estas son de niños. Sí se nota
O sea, la libertad que se dan los hombres frente a su cuerpo en correspondencia a la restricción que las mujeres tenemos frente al nuestro, al uso del nuestro. Y el siguiente, por favor. Listo, es un hombre. Obviamente, pues eso fue más rápido. Los hombres no, ¿cierto? Tienen otra arte, dicen en el colegio. La siguiente. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer? Entonces, para los hombres, ser hombre significa ser ganador. Los hombres son competitivos. Bueno, y uno no compite para nada, uno compite para ganar, ¿cierto? Entonces se identifican con los deportes, con carreras automovilísticas, hombres llegando a la meta, en fin, o sea, una cosa, pero clara la tienen. Mientras que las mujeres, para ser mujeres significa estar casada, ¿cierto? O sea, parte de esa realización es estar casada. Imágenes de matrimonios, mujeres al lado de sus esposos y de sus hijos, frente a los objetivos, ¿cierto? Frente a las expectativas que tiene la sociedad para mí. Luego, ser hombre significa tener dinero, ¿sí? Imágenes de billetes, carros, licores, tabacos, armas. Sí, tener un reconocimiento, pues algo que denote importancia, ¿cierto? En la sociedad. Para las mujeres, ser mujer significa ser madres, ¿sí? Embarazadas, cuidando niños. Si ven un poco algo que planteamos al principio, y era como desde chiquitas nosotros aprendemos a ciertas cosas, ¿cierto? Se nos enseña a jugar de tal o cual manera, con tal o cual juguete. Entonces, fíjense cómo se proyecta. Ya. Ser hombre significa salir con muchas mujeres. Digamos que ese es un medidor de hombría, no solo para nuestros hombres, porque en la realidad es así, sino para nuestros niños, ¿sí? Entonces, imágenes de hombres rodeados de hermosas modelos, muchas. Hagan de cuenta ustedes un video de reggaetón. Algo así, joyas, yates, chicas, silicona, nana. Eso es ser hombre. Eso es ser muy hombre. ¿Listo? Y ser mujer significa estar al cuidado de la casa, ¿sí? Todavía hay esa relación. Ser hombre significa ser exitoso en los negocios. Volvemos al cuento del dinero. Imágenes de empresarios, hombres en la cúspide. Y para una mujer ser exitosa puede ser bella y delicada. Sí, o sea, una mujer realmente no se proyecta con la imagen que un hombre proyecta a una mujer, así como una supermodelo, no necesariamente las mujeres, las niñas, las estudiantes no se proyectaron de esa manera. Las estudiantes, en cambio, sí tenían, dentro de lo que señalaban como expectativa futuro, sí tenían el anhelo de estudiar. Sí, distinto de los hombres. Para los hombres, para los niños, ser exitoso era tener dinero. Las niñas reconocen unos procesos, porque fíjense, las mujeres siempre hemos sido como más esforzadas, ¿no? Nos han dicho eso, que somos más esforzadas, que somos más cuidadosas, más ordenadas. ¿Se acuerdan que en el colegio le dicen a uno, ay, claro, como niña los cuadernos no tienen orejitas? ¿Sí? Porque somos más, nos educaron de una manera diferente. Entonces, pues al ver estos resultados, con lo que nos encontramos nosotros es que, bueno, a propósito de la pertinencia y de la persistencia, en los lugares donde nosotros hemos venido aplicando la experiencia, encontramos que todos, chicas y chicos, reconocen la diferencia. A las mujeres les molesta. Sí, a las estudiantes sí, obviamente hay una insatisfacción porque a mí me cuidan, porque yo no puedo, porque a mí no me dejan. Y los niños reconocen que tienen lugares privilegiados. Fíjense lo importante, porque es que el objetivo, o sea, hacia donde nosotros tenemos que dirigir la mirada, es hacia la construcción, si bien de unas feminidades muy alternativas, muy empoderadas, también tenemos que pensar en esos niños, a los que también les estamos diciendo, machista bebé, ¿sí?
pero pues realmente como es una acción cultural, como es un resquicio de lo cultural, pues él y esos niños lo asumen de una manera casi inconsciente. Es que nosotros ya nacimos en esto. Entonces hay que pensar en esas feminidades alternativas, pero también tenemos que pensar en la emergencia de masculinidades conscientes. O sea, el hecho de que los niños y los jóvenes se entiendan desde lugares de privilegio, y los hombres también, por supuesto, ¿sí? Comprendan sus lugares de privilegio. Porque sí, muchos dicen, ay no, de verdad, tan chéveres esas mujeres ahora, tan luchadoras, no sé qué, pero en la casa... Sí, entonces esa es la intención. Finalmente es el viraje hacia el que nosotros queremos enviar nuestras intencionalidades pedagógicas. Entonces cada uno se ha ido con sus diferentes posturas, con sus diferentes aplicaciones en términos disciplinares, en términos de lo que hacemos en el aula. Niños y niñas conscientes de su posibilidad transformativa. ¿Listo? Ahora, bueno, ya para pensar en los imaginarios, en asuntos muy teóricos, aquí hay un concepto muy propio de lo que es imaginario, de lo que es la expresión, de lo que es la imagen, porque lo imaginario es la imagen, ¿cierto? Ahora, lo imaginario no es necesariamente fantasioso, porque no lo es. Lo imaginario es absolutamente real y ya lo vimos, ¿sí? Ahora, pues ustedes han visto cuando hay un niño que no, o sea, que dice, bueno, hoy voy a usar una camisa rosada, los otros, uy, ¿cierto? Mucha niña, no sé qué, entonces entre ellos mismos se están regulando todo el tiempo. Todo el tiempo, y en el colegio más claramente, pues porque ellos están en formación y reciben de una manera muy fuerte la influencia del otro y de la otra. Entonces es lo que vemos en la escuela. Pero la apuesta por los imaginarios, esa apuesta reconoce que hay unos lugares que nosotros ya describimos y lo describimos a través del trabajo. Reconoce que son lugares de heteronomía. Así como, uy, ¿por qué hace eso? No sé, ¿cierto? Esa es la heteronomía, pero en los espacios donde hay reconocimiento del sujeto, deben haber espacios de autonomía, que es el proyecto político de Castoriadis. La autonomía es, ojo, el proponer, el crecer, el transformar. Ahora, también nosotros encontramos que estas son dos categorías, las que son niños y adolescentes, son categorías muy propias de la modernidad. Si nos fuéramos a la historicidad de lo que es la infancia, entenderíamos que se ha entendido de manera muy diferente a lo largo de la historia. Los primeros estudios que se hacen para reconocer lo que es históricamente la infancia, piensan al niño y a la niña, mejor dicho, a la infancia, al cachorro, ¿cierto? A eso que es chiquito, ¿cierto? Como un adulto chiquito, ¿sí? Sin ningún tipo de agencia. Nada. O sea, acuérdense cómo empiezan las representaciones de la infancia. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, el arte barroco, que fue el arte que empezó a representarlo, uno se da cuenta que son adultos chiquiticos, ¿sí? Y no esa infancia que nosotros tenemos ahora. Miren, la infancia está absolutamente atravesada por mundos de consumo masivo, por mundos de medios masivos de comunicación, por, bueno, todo eso, esa realidad que nosotros conocemos. Esa infancia se ha transformado, pero de pronto quienes pensaron la infancia moderna, un Rousseau, no llegaron a imaginarse que los niños, las niñas y los jóvenes tienen capacidad de transformar. O sea, la historicidad le está dando a esta infancia, a esta juventud, unas muy buenas oportunidades para transformar esos lugares que han sido incluso de dolor y de sufrimiento. Así como es el caso de que, porque bueno, también sobre la investigación empiezan a emerger como cositas como, y la diversidad sexual, se preguntarán ustedes, ¿cierto? Y quienes no se entienden como niños o como niñas, entonces no caben en los imaginarios. Sí, imagínense qué tan fuerte puede llegar a ser. Si es que
hay muchísima resistencia. En los colegios los profesores piensan que el sexo es ser mujer u hombre porque es el sexo biológico, porque nació con pene o vagina, que eso va a definir lo que viene en adelante, ¿sí? O sea, yo no puedo pensar que este sujeto que estoy esperando, porque sea un niño, va a ser un varón, ¿cierto? Nosotros reconocemos a los sujetos como sujetos culturales e históricos, atravesados por unas experiencias, por unos espacios sociales, familiares, afectivos, sexuales, ¿verdad? Y todos en nuestra complejidad somos sujetos. Y la infancia y las infancias son también reconocidas como sujetos de autonomía progresiva. Y tal vez eso no se lo imaginaron los primeros ideólogos de la infancia. Cuando surge la escuela surge para fortalecer el proyecto de nación. Sí, porque imagínense si estos niños no saben ni leer, pues cómo van a ser ciudadanos, a ver. ¿Sí? Entonces, esas infancias las entendemos en un sentido histórico y cultural. Aquí ya para avanzar un poquito más, bueno, el asunto de los imaginarios nos permite pensar que, bueno, y Castoriadis menciona que los imaginarios son como el cemento con el que se pega lo que nosotros entendemos por lógica, lo que debe ser la cultura, es el cemento invisible. No hay nada más invisible que un imaginario, diría cualquiera, porque pensamos que es fantasioso, como la mente de un niño, ¿cierto? Como si fuera un sujeto que por allá está pensando en alguna tontería. No hay nada más tangible que un imaginario, porque me obliga, sin tener nada físico aquí encima. El imaginario me obliga. Pero el imaginario entonces se piensa desde relaciones instituidas, desde cuando, cuando dicen los hombres, viene una mujer que se siente, y ese famoso cuento de que me deben o no ceder la silla y todo ese tipo de discusiones, eso precisamente es la actuación y la posibilidad del imaginario. Pero como les mencionaba, el imaginario está en tensión todo el tiempo, que es lo que encontramos muy, muy llamativo de la teoría, y es que hay unos imaginarios que están instituidos, o sea, que ya están ahí puestos, hechos, ¿sí? Y otros que son instituyentes, que nos llevan a la transformación. Un ejemplo, pensémoslo en la infancia, en el campo de la infancia. Las educadoras que llevan en el oficio, digamos, 20 o 30 años, han sido testigos de grandes transformaciones en términos históricos, jurídicos, discursivos de la infancia, ¿sí? Cuando arranca, por ejemplo, el asunto de la proclamación de los derechos de los niños, ¿cierto? Por allá en el 89 y aterriza por aquí en la Constitución del 91, nos permite ver de otras muchas maneras y vemos como las instituciones en Colombia se la han jugado porque no saben cómo definir ni atender la infancia, ¿sí? Eso son transformaciones y eso es instituyente, eso transforma. Y bueno, como les decía, ¿cuál es la aplicación en el campo de la educación? Bueno, como ruta teórica, como ruta de indagación metodológica, porque puede ser aplicada en el aula desde cualquiera de nuestras disciplinas, y campo de aplicación, y como campo de aplicación transformativa. Perdón. Ahora, ¿por qué la permanencia y por qué la persistencia? Cuando nosotros hicimos la investigación, una de las fuentes principales fue precisamente uno de los informes que publicó el IDEP, que era el informe Metamorfosis, no sé si se acuerdan, en el año 2012, que era la caracterización de la población escolar en Bogotá entre pública y privada. Y era estadística, pero cuando nosotros hicimos el análisis de esa estadística, nos dimos cuenta de que las mismas familias estaban también reproduciendo estos roles tradicionales de género. Quien estaba más persistentemente con los estudiantes, pues era ¿quién? Mamá, sí, en la casa. Y entonces mamá me ayudaba con la tarea, mamá me acompañaba al colegio, mamá estaba pendiente de mí, los hogares, los hijos de padres separados, entonces se quedaban prioritariamente con la mamá. Entonces eso nos habla de la permanencia, del continuar. Y otra de las emergencias que surge en la investigación es cuando nosotros nos preguntamos sobre la diversidad sexual, ¿sí?
Y para eso, bueno, eso ya la investigación había pasado, pero esta es una de las encuestas más grandes que se aplicaron en Colombia, que es la encuesta nacional de clima escolar en el 2016, experiencia de violencia e inseguridad escolar de estudiantes lesbianas, gays, bisexuales y trans. Bueno, ¿cómo pasamos de dos géneros, de ese binarismo de hombre y mujer, a la diversidad? Pues porque es que no es tan fácil. El sexo no se define exclusivamente en términos médicos o endocrinológicos. ¿Sí? La experiencia, el ser, el amar, porque hay que entender que nuestros estudiantes aman, se enamoran, se desenamoran, exploran, son sujetos. ¿Sí? De repente eso no se nos ha ocurrido, o a la escuela no se le ha ocurrido. Entonces, en ese trasegar de la escuela y del sujeto, entendemos que hay unas emergencias de diversidad. Y entonces la escuela resulta ser el escenario a donde se viven, a donde se vivencia, a donde se hace la experiencia de ser diverso. Y decíamos, bueno, por ejemplo, traje como tres cifritas nomás que nos habla de la permanencia y la persistencia. Estudiantes LGBTI, LGBT que experimentan altos niveles de violencia en sus colegios. Entonces, un 67% de la comunidad, además que esta es una encuesta que publica Sentido en el 2016 y es una encuesta grandísima que se aplica en toda Colombia para estudiantes de colegio. Un 67% se siente inseguro debido a su orientación. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que se sienten inseguros? ¿Qué situación? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no son seguros? ¿Por qué no hay tranquilidad en la escuela? Por la sociedad. ¿Tú crees que los juzgan o que les dicen? ¿Qué pasa? ¿Se burlan? Los juzgan. Los juzgan, duro. Listo, los juzgan, claro que sí. Muchos de ellos, mira, entonces la encuesta nos dice que hay espacios escolares donde se experimenta mayor inseguridad, como los baños, la clase de educación física. Fíjense que eso nos remite inmediatamente a la comprensión de cuerpo, ¿cierto? Y el vestuario, ¿sí? Luego, ¿quiénes han sufrido comentarios discriminatorios? Un 68%, casi un 69%, un 70% de estos estudiantes escucha comentarios discriminatorios en su colegio siempre o casi siempre. Yo creo que en el aula todos y todas hemos tenido estudiantes en condición de diversidad sexual, ¿sí? Y todos también hemos sido testigos de ese drama, de lo doloroso que puede llegar a ser. Entonces, escucha comentarios discriminatorios y escucha estos comentarios discriminatorios por parte del personal del colegio. Es increíble, pero los profesionales en educación no estamos preparados para esto. Y esa es una realidad. No sabemos qué hacer. ¿Listo? Ahora, las formas de violencia. Y dice, aproximadamente 3 de cada 4 estudiantes fueron acosados verbalmente por su orientación sexual. Altísima la estadística. 4 de cada 10 estudiantes fueron víctimas de acoso físico debido a su expresión de género. A solo su expresión de género. 4 de cada 10 estudiantes experimentaron ciberacoso por ser población LGBT. Y finalmente, muchos estudiantes no cuentan con mecanismos eficaces de protección. Sí, ahí definitivamente nos habla de la pertinencia de la investigación, de ahondar, de echar raíces, de proponer, de acompañar en el aula a estos estudiantes que están de muchas maneras pasándolo mal. O sea, nuestros estudiantes no solamente están expuestos a una violencia que para nosotros es muy clara, nosotros estamos diciendo, todo el tiempo caracterizamos a la escuela en términos, por ejemplo, de consumo, de expendio, de pandillas, de no sé qué, pero esa construcción de la subjetividad individual y de la subjetividad sexual también nos está hablando de situaciones con las que ellos no están conformes. Y justamente, pues esa es la pertinencia de seguir hablando de género en la escuela y de pensarnos más allá de la implementación de currículos, de disciplinas, de saberes exclusivamente disciplinares o las materias nomás. La escuela es mucho más que eso.
Entonces requiere unos esfuerzos muchísimo más grandes que pues que pedirles a los estudiantes y a las estudiantes que se sepan las tablas. A veces todos hemos caído en ese error, no nos preocupemos, pero ojalá pudiéramos mirar hacia otro tipo de necesidades. ¿Listo? Era eso, muchas gracias.